Jesús y Zaqueo. Sin embargo, antes quiero hacer alusión a un versículo que está en la palabra de Dios en el libro de Job, capítulo 42, versículo 5. Si quiere, solamente tome nota. Y esta palabra dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Si te lo sabes, puedes repetirlo conmigo. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dígalo nuevamente. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Lamentablemente, algunos hijos de Dios, algunas personas que asisten a la iglesia, no estamos hablando ni de usted ni de mí, se acercan a Dios, pero aún no le conocen. Vienen a la iglesia los viernes, los domingos, asisten a los ayunos, oran en sus casas, pero todavía no han tenido el privilegio de conocer a Dios. Y conocer a Dios únicamente no es leer la Biblia ni orar, ni pretender tener una relación con Él a través de nuestros devocionales. Conocer a Dios es conocer su corazón. Y como yo conozco el corazón de Dios, yo trato, intento y camino en integridad para agradarle a Él. En esta historia de Jesús y Zaqueo se encuentra en el capítulo 19 del Evangelio según San Lucas. Vamos a hacer un análisis versículo a versículo de lo que el Señor nos quiera hablar en esta noche. Sin embargo, quiero que siempre tengas presente esta palabra: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo creo que es una palabra bella que dice Job, ¿cierto? Por todo ese proceso que tuvo en el Señor, y a veces todos los procesos que enfrentamos nosotros temporada tras temporada, siempre son pruebas que Dios permite que nosotros afrontemos para superarlas y para conocerle un poco más, para que no sea ese Dios que me contaron, sino para poder ver a Dios de cerca, de ver un Dios que me ayuda, de ver un Dios que está conmigo día y noche en medio de la adversidad, en medio de la prueba, en medio de la tranquilidad. Dios permite esas pruebas y esas dificultades para conocerle más. Pero no creas que solamente Dios permite pruebas y dificultades, sino que Dios también es nuestro Padre. Y como un Padre amoroso, Él también permite tiempos de bonanza donde te consiente, donde Dios te mima, donde Dios te consiente, donde Dios te dice: hijo lindo, hija linda, qué bello estás. Dios quiere que conozcamos todas sus facetas. Y es que Dios es un Padre lleno de misericordia y de amor. Y muchas veces nosotros no le entendemos cómo actúa, pero todo lo hace por amor. Amén. Vamos a leer el pasaje, todo el pasaje, Lucas 19, capítulo, versículo 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado ¿cómo? Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, diga conmigo, ese hombre era rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Hoy es necesario que el Señor pose en tu vida, pose en tu casa. Es necesario, mi querido hermano. Entonces él descendió a prisa. ¿Y cómo le recibió? ¿Cómo le recibió? Gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre como pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Cuántos creen a esta palabra? Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y tú, mejor tú que eres hijo de Dios, aleluya,
porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y quiero empezar por este versículo del final. El Hijo del Hombre, Jesucristo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Podemos aplicarlo en primer lugar a nosotros. Nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos, en nuestras transgresiones, en nuestros pecados, pero Él vino a morir por nosotros y te buscó. Es que Él vino a buscarte. Y es que ese es el primer principio. Jesús vino a buscarte a ti. No creas que nosotros somos los que buscamos a Jesús. El Dios nos atrae con lazos de amor y te busca. Tú estás aquí en este lugar, tienes tanto privilegio de parte de Dios porque el Señor te buscó. Eres un privilegiado. Dile a la persona que tienes al lado, eres un privilegiado porque el Hijo del Hombre vino a buscarte a ti. Ciertamente Él toca la puerta de tu corazón y depende de ti si le abres o no. Pero no solamente vino a buscarte, sino que vino a salvarte, a salvar tu alma de la condenación, a salvar tu alma de un infierno, de una eternidad en el infierno. Él vino a salvar eso, pero no solamente vino a salvar tu alma, sino que también vino a salvar tu ahora. Él vino a salvar tu ahora. La palabra de Dios dice que en Juan 10:10 que el ladrón solamente vino para hurtar, matar y destruir, pero Jesús vino para darte vida y para darte vida en abundancia. ¿Y qué se había perdido? Lo que Satanás te había robado cuando no le conocías. Pero ahora que le conoces, Dios te ha devuelto no solamente la vida, te ha dado una familia, te ha dado amor, te ha dado paz, te ha devuelto el gozo, porque su salvación es gozo. Entonces, mi querido hermano, aquí hay un gran principio, hay una gran noticia. Jesús está buscándote. Sigue buscándote día tras día. Sigue tocando la puerta de tu corazón, porque Él necesita que tú lo conozcas. Él necesita que tú lo conozcas. No solamente tu alma ha buscado para salvarla, sino que ha salvado tu dignidad, ha salvado tu nombre. Tal vez antes de conocer al Señor eras un desechado más. Tal vez antes de conocer al Señor nadie daba un peso por ti. Tal vez antes de conocer al Señor nuestras vidas estaban vueltas a un 8, estaban vueltas a un caos, en desorden, en pecados. Pero Jesucristo vino para salvarnos y vino a devolvernos nuestros sueños, vino a devolvernos lo que Satanás, por derecho, por nosotros habérselos cedido a través del pecado, Él nos había robado. Pero vino Jesús y le quitó lo que robó y nos los ha devuelto. ¿Cuántos dicen amén? Quería empezar por este versículo y con este principio. Jesús te sigue buscando día tras día. Jesús sigue buscándote. Jesús sigue buscándote, pero ahora ya no solamente para salvarte, sino para que evidencies el poder de Dios que hay en ti, para que te des cuenta de esas cosas que Satanás te había robado, cómo el Señor las ha prosperado, esos dones espirituales que el Señor te ha dado y cómo los ha prosperado en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Vámonos al versículo 1. No me voy a demorar mucho, solamente 2 horas, mis queridos hermanos. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. El paso a Jericó era un paso obligatorio para llegar a Jerusalén. Era un paso obligatorio. Tenía que atravesar todo el valle del Jordán. Tenía que atravesar, era un camino difícil, porque al estar por debajo del nivel del mar era una temperatura totalmente desértica. Pero cuando imaginémonos al Hijo del Hombre atravesando por ese valle y entrando a la ciudad, me imagino que Jesús estaba cansado, ¿cierto? Tal vez estaba un poco en su parte humana cansado, fatigado, y él iba pasando, pero él sabía que se iba a preparar para un encuentro que iba a cambiar la vida de un hombre. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era ¿qué? Jefe de los publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? Yo por aquí tengo, los publicanos eran los recaudadores de
impuestos. Pero para explicarle cómo era esto del cálculo de los impuestos, del cobro de los impuestos, sabemos que Israel estaba bajo el imperio romano. Entonces Roma calculaba cuál era o cuánto era el monto total de los impuestos que se podía cobrar en un distrito, en una ciudad, como en una provincia. Entonces, ese lo arrendaba o lo licitaba a algunos judíos que eran de gran importancia. Uno de estos hombres judíos de gran importancia era Zaqueo. El que conseguía quedarse con el arriendo de la zona procedía a cobrar los impuestos a la gente. Estos cobradores tenían a cargo otros colaboradores. Eran considerados impuros. En primer lugar, porque colaboraban con Roma. Y en segundo lugar, porque tenían la fama, y era verdad, que cobraban más de lo que debían cobrarle. Es como decir, el gobierno romano, el imperio romano, le entregaba en arriendo la ciudad. Y tienen que entregarme $1.000.000, por colocar un ejemplo. Y tienes que darme $1.000.000. Ya después de lo que tú quieras cobrar de ahí, ya eso es culpa tuya. Entonces, estos hombres ya no cobraban el $1.000.000, sino que cobraban 2 millones. ¿Y dónde creen ustedes que iba el otro millón? Al bolsillo de ellos. Y es por eso que Zaqueo y todos los publicanos de la época eran considerados ladrones, estafadores, impuros, y no eran queridos por sus hermanos israelitas. Pero no solamente era un publicano normal Zaqueo, era el jefe de los publicanos. Es decir, que él tenía a cargo no solamente una sola provincia, tenía varias provincias. Y por eso es que la Biblia especifica que era rico. Era un hombre que aparentemente no le faltaba nada. Tenía lujos. Me imagino que tenía el burrocarro de la época, último modelo. Tenía la casa de 3 pisos, los jardines bien bonitos. Tenía no sé cuántos criados. Tenía todo a su disposición, pero le faltaba algo. Le faltaba algo. Yo me imagino que mientras Jesús iba caminando por esas calles de Jericó, él sabía lo que iba a suceder. Y veamos qué pasó a continuación. Dice el versículo 3 que procuraba ver quién era Jesús. Procuraba ver. Probablemente él ya había escuchado la fama de Jesús. En un día normal en Jericó no pasaba nada del otro mundo, pero al ver la multitud, él se despertó en curiosidad y dijo: ¿qué pasa? Ese Jesús de seguro que ha visitado otras provincias y está sanando. Yo voy a ver, voy a asomarme para ver qué es, porque yo necesito conocerle. Él procuraba ver quién era Jesús, pero no podía. Mis queridos hermanos, ¿cuántos quieren ver a Jesús? Yo quiero ver a Jesús, pero siempre hay algún impedimento. ¿Cuál era el impedimento de este hombre? Que era bajo de estatura. Era 1,50 m, supongo yo. Pero ¿qué pasaba? Había un impedimento. ¿Qué nos impide a nosotros tener una relación, poder siquiera ver a Jesús? ¿Será que nuestros problemas, nuestros obstáculos están siendo los problemas financieros? ¿Será que están siendo los problemas de salud? ¿Será que son los temores que están llenando nuestra vida? Comencemos a analizar. La multitud era el obstáculo principal de Zaqueo a través de su estatura. Siempre, mis queridos hermanos, cuando nosotros estemos atravesando problemas, dificultades y no logremos ver a Jesús, tal vez queremos salir de una deuda, tal vez queremos salir de algo, intentamos saltar, intentamos por nuestra propia fuerza, pero siempre debemos buscar algo más. Y ese algo más lo sabía Zaqueo que iba a hacer. Dice el versículo 4, y corriendo delante, diga conmigo, corriendo. Y es que el Señor a veces nos va a poner a correr.
a correr en oración, a correr en búsqueda, a correr en adoración, a correr leyendo su palabra, porque sabemos que por allí va a pasar Jesús, porque nosotros sabemos que para buscar a Jesús debemos saber cuál es el camino. ¿Y cuál es el camino? La palabra, oración. Así que apresúrate, dile a la persona que tienes al lado, apresúrate a buscar a Jesús. Y subió a un árbol sicómoro. Es un árbol bien frondoso, bien con una rama más frondoso que un árbol de mango, con un palo de mango, más frondoso. Y yo imagino que este Zaqueo tenía bastante agilidad para poder subirse a esas frondosas ramas. Pero lo que me llama la atención es que dice porque había de pasar por allí. Él calculó la distancia, mi querido hermano. Él dijo, bueno, está pasando por la avenida Pedro Heredia. Sí o sí tiene que pasar por el castillo de San Felipe. Sí o sí. Porque él va como rumbo, él tiene que pasar por ahí. Yo imagino que Zaqueo, mi querido hermano, corrió en medio de la multitud. Imaginémonos ese hombre de baja estatura. Atrevido. Porque tal vez una persona alta como yo vaya y venga. Pero alguien de baja estatura, y es que el Señor a veces nos está moviendo a buscar cosas diferentes. A veces el Señor te coloca un árbol sicómoro, pero no es para que solamente te des sombra y te eches ahí, sino para que tú subas, porque sabes que vas a ver al Maestro. Hoy es tiempo de correr. Hoy es tiempo de correr, mi querido hermano, de correr para el encuentro con Jesús, para poder ver. El impedimento de Zaqueo era su baja estatura. Por lo tanto, subió. Si tu impedimento es la falta de dinero, ¿qué es lo que tienes que hacer? Lo contrario, dar. Si tu impedimento, el impedimento de Zaqueo era su baja estatura, pero él no se quedó abajo, él lo contrario. Y si a ti te falta dinero, ¿qué es lo contrario que te falta? Que tú des dinero. ¿Qué es lo contrario a que tú estés enfermo? Que tú declares ¿qué? Sanidad. ¿Qué es lo contrario a que tus hijos de pronto no estén en el evangelio? Declarar que tus hijos están. Declarar lo contrario, hacer lo contrario, mi querido hermano. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio. Le vio. Yo imagino Jesús caminando y de repente, pues era algo muy notorio, un árbol frondoso y una sola personita allí montada en ese árbol sicómoro y le vio. Yo me imagino que cuando Zaqueo le vio y él lo pudo ver, yo me imagino que Zaqueo dijo, misión cumplida. Ya lo conocí, ya lo vi, pero él me vio. Lo importante, mi querido hermano, no es que tú veas a Jesús, sino que Jesús te vea a ti cuando tu fe active cosas. ¿Qué estás haciendo tú para que Jesús dirija su mirada a ti? Tienes que llamar la atención de Jesús. Este hombre corrió y subió. ¿Tú qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo para llamar la atención de Jesús? Y solamente le dijo esto, lo siguiente: Zaqueo, date prisa. O sea, únicamente, no solamente él lo vio, sino que Jesús también lo vio. Y ahora le dice, date prisa, le habla. Porque cuando nosotros hacemos un acto en fe, un acto en declaración de lo contrario, un acto para poder ver a Jesús en medio de la multitud, el Señor nos da más de lo que nosotros le estamos pidiendo. Y miren lo que dice aquí,
porque hoy es necesario. Hoy es necesario que tú hayas venido a este lugar, que tú estés escuchando esta transmisión, porque Jesucristo va a posar en tu casa, Jesucristo va a posar en tu vida. Y cuando Jesucristo llega a un lugar, Él lo trastorna todo, Él vuelve todo un caos de bendición. Porque lo que está desorganizado, Él comienza a barrer, Él comienza a sacudir nuestro corazón y comienza a ordenar nuestra casa, comienza a ordenar todo lo que hay en nuestra vida. Entonces Él descendió a prisa y le recibió como gozoso. Imaginémonos que el Señor te diga a ti: ven, que necesito quedarme en tu casa. No vayamos muy lejos. ¿A cuántos les gustaría hospedar pastores reconocidos en sus casas? Digan amén, levanten las manos. ¿Y a cuántos les gustaría hospedar a Leonardo en su casa? Amén también, cierto. ¿Por qué? Porque son servidores de Dios. Ahora imaginémonos tener a Jesús en nuestra propia casa. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre como pecador. Como siempre la gente. Pero ¿tenían o no tenían razón? Claro que tenían razón. Yo me imagino toda esa gente sudada, intentando hablar con Jesús, intentando decirle algo. Y este pecador que nos pasa cobrando impuestos, que es un ladrón, el Señor le dice que vaya, que va a posar en su casa. Y yo que he pasado 3 días en camino a pie y no lo he podido tocar, yo que cumplo la ley, yo que estoy detrás de Jesús, ¿tenía o no tenía razón? Humanamente tenía razón. Entonces me imagino que eso era lo que estaban como murmurando. Va a posar con este tipo Zaqueo, que me tenía que cobrar apenas 500,000 y me terminó cobrando 800,000 por los intereses. Y yo, que tengo 3 kilómetros intentando por lo menos tocarle el borde del manto como esa mujer que lo tocó. Y ni siquiera me ha mirado. Tú tienes que provocar algo en el Señor. Nosotros tenemos que provocar algo en el Señor con nuestra actitud. Los que te conocen te criticarán y te juzgarán, pero Cristo te sigue viendo con ojos de amor, y eso es lo importante. Y Él sabe, Jesucristo sabía el cambio que iba a suceder en la vida de Zaqueo. Jesucristo no veía al cobrador de impuestos ladrón. Jesucristo no veía al hombre bajo de estatura rico. Jesucristo veía un corazón que necesitaba de Él. Así como miró tu corazón un día y dijo: este hermano, este hijo mío necesita de mí, necesita un cambio. Entonces Zaqueo, versículo 8, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Yo no sé, y digo yo no sé, si esto lo habrá dicho Zaqueo por salir del paso. Porque seguro Zaqueo andaba escuchando que le estaban hablando mal de él. En otras palabras, discúlpeme la expresión, que el Israel está un poco ardido, está un poco molesto, porque Jesucristo quería posar en la casa de él. No sabemos, la Biblia no detalla cuál fue el motivo, pero lo que yo sí puedo decir es que hubo un cambio de mentalidad, automáticamente. Porque ¿cómo iba a saber Zaqueo? ¿Cómo iba a saber él que Jesucristo iba a demandarle eso? Él sabía que lo que estaba haciendo era malo. Y cuando Jesús dijo: ven
y posa, quiero posar en tu casa, quiero posar en tu vida, automáticamente él dijo, cuando Jesús viene a mí, todo cambia, ya yo no puedo robar más. Todo lo que tengo de más, se lo doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo voy a devolver cuadruplicado. Hubo un cambio inmediato, mi querido hermano. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también, hijo de Abraham. Jesús llama a Zaqueo hijo de Abraham. Era una manera de declararlo como un miembro pleno, de pleno derecho del pueblo de Israel. Porque todos los que estaban ahí eran hijos de Abraham, eran miembros del pueblo de Israel. Ya que los judíos consideraban a Abraham el padre del pueblo. Pero quizás lo más importante es que Zaqueo puede volver al seno de Israel. Imaginémonos a un Zaqueo, sabiendo que es israelita, y tal vez él sabía que hacía cosas malas, cobraba impuestos para otra nación, para otro imperio. Jesucristo, cuando llegó a la vida de Zaqueo y hubo ese cambio, e inmediatamente le dice esto: él es hijo de Abraham. Él le devolvió la identidad y lo puso al mismo nivel que los demás. En otras palabras, Jesucristo lo defendió. Jesucristo con eso les dejó la boca callada a todo el mundo. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y así, los que te están criticando, Jesucristo también los va a dejar callados, porque él te ha dado la identidad. Y ahora no eres hijo de Abraham, ahora eres hijo de Dios. Aquellos que te están criticando, aquellos que te están haciendo pasar esa vida imposible, esa vida laboral, aquellos que te estafaron, aquellos que te defraudaron, Jesucristo va a llegar y les va a callar bocas. Tú no vas a tener que hacer nada. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que cuando Satanás quiera señalarte por lo que tú has hecho, Jesús le va a callar la boca. Porque eres hijo, eres amado. Hay personas que necesitan escuchar esto, y lo sé. Tú eres hijo de Dios. Tú eres amado. No creas que Dios no te ama. Dios te ama. Dios te ama. Y si Él ha permitido lo que haya permitido en tu vida, no quiere decir que no te ame, porque Él siempre quiere lo mejor para ti. Y cuando crees que Él está más lejos, es porque está más cerca de ti. Yo creo que muchos de los que estamos aquí lo podemos decir por experiencia propia. El Señor te ama y te quiere devolver esa identidad. El encuentro con Jesús cambió la conducta de Zaqueo. Pasó de ser catalogado como un ladrón que le robaba a su propia gente para ser un salvado por Jesús. No se sabe, la Biblia no describe qué hizo Jesús en casa de Zaqueo. Pero muy probablemente yo puedo decir acá, yo me puedo imaginar que Zaqueo le brindó un gran banquete, como era de la época, le lavó, los criados que le lavaran los pies, en fin, tantas cosas. Pero Jesús no solamente quería habitar en una casa física, Él quería habitar en su corazón, así como lo hizo con cada uno de nosotros. Y hoy, mi querido hermano, Él quiere habitar en tu corazón. Él quiere habitar en tu corazón. Él quiere que le devuelvas el primer lugar a Cristo en tu corazón. ¿Qué cosas estamos colocando en el primer lugar que no sea el Señor? Y hay veces que el Señor nos llama la atención y a veces nos hacemos los sordos, mis queridos hermanos. A veces nos hacemos los ciegos. A veces nos hacemos los de baja estatura y queremos que no lo veamos. Pero hoy es día de correr hacia Él. Hoy es día de correr hacia los brazos de papá. Hoy es día de correr a Jesucristo. Hoy es día, y no solamente un día, hoy es el momento que nosotros partamos nuestra vida en dos y podamos correr realmente hacia el propósito y el llamado que Dios tiene para tu vida.
¿qué cosas debemos dejar aún? ¿Qué cosas debemos dejar aún? Porque tal vez, pues, Dios te ha cambiado el alcohol, qué sé yo, pero a veces nuestro carácter. Allí hubo una señal inmediata de Zaqueo. La mitad de mis bienes lo doy a los pobres. Era el área que necesitaba ser trabajada en Zaqueo. ¿Cuál es el área que necesita ser trabajada en ti? ¿Cuál es el área que necesita ser trabajada?